deseado de todas las gentes. Los judíos se habían inclinado a creer que Moisés sería resucitado de los muertos y llevado al cielo. No sabían que ya había sido resucitado. Cuando el Bautista inició su ministerio, muchos pensaron que tal vez fuese el profeta Moisés resucitado, porque parecía tener un conocimiento cabal de las profecías y de la historia de Israel. También se creía que antes del advenimiento del Mesías, Elías aparecería personalmente. Juan salió al cruce de esta expectación con su negativa, pero sus palabras tenían un significado más profundo. Jesús dijo después, refiriéndose a Juan, «Y si quieres recibirlo, este es Elías, el que había de venir». Juan vino con el espíritu y poder de Elías, para hacer una obra como la que había hecho Elías. Si los judíos le hubiesen recibido, esta obra se habría realizado en su favor, pero no recibieron su mensaje. Para ellos no fue Elías, no pudo cumplir en favor de ellos la misión que había venido a realizar. Muchos de los que estaban reunidos al lado del Jordán habían estado presentes en ocasión del bautismo de Jesús, pero la señal dada entonces había sido manifestada para unos pocos de entre ellos. Durante los meses precedentes, durante el ministerio del Bautista, muchos se habían negado a escuchar el llamamiento al arrepentimiento. Así habían endurecido su corazón y oscurecido su entendimiento. Cuando el cielo dio testimonio a Jesús en ocasión de su bautismo, no lo percibieron. Los ojos que nunca se habían vuelto con fe hacia el invisible, no vieron la revelación de la gloria de Dios. Los oídos que nunca habían escuchado su voz no oyeron las palabras del testimonio. Así sucede ahora. Con frecuencia, la presencia de Cristo y de los ángeles ministradores se manifiesta en las asambleas del pueblo, y sin embargo, muchos no lo saben, no disciernen nada insólito, pero la presencia del Salvador se revela a algunos. La paz y el gozo animan su corazón, son consolados, estimulados y bendecidos. Los diputados de Jerusalén habían preguntado a Juan, ¿por qué pues bautizas? Y estaban aguardando su respuesta. Repentinamente, al pasear Juan la mirada sobre la muchedumbre, sus ojos se iluminaron, su rostro se animó, todo su ser quedó conmovido por una profunda emoción. Con la mano extendida exclamó, «Yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno, a quien no conocéis, el mismo que viene después de mí, a quien no soy digno de desatar la correa de su zapato». El mensaje que debía ser llevado al Sanedrín era claro e inequívoco. Las palabras de Juan no podían aplicarse a otro, sino al Mesías prometido. Este se hallaba entre ellos. Con asombro, los sacerdotes y gobernantes miraban en derredor suyo, esperando descubrir aquel de quien había hablado Juan, pero no se le distinguía entre la multitud. Cuando en ocasión del bautismo de Jesús, Juan le señaló como el Cordero de Dios, una nueva luz resplandeció sobre la obra del Mesías. La mente del profeta fue dirigida a las palabras de Isaías, como cordero fue llevado al matadero. Durante las semanas que siguieron, Juan estudió con nuevo interés las profecías y la enseñanza de las ceremonias de los sacrificios. No distinguía claramente las dos fases de la obra de Cristo, como sacrificio doliente y como rey vencedor. Pero veía que su venida tenía un significado más profundo que el que discernían los sacerdotes y el pueblo. Cuando vio a Jesús entre la muchedumbre, al volver él del desierto, esperó confiadamente que daría al pueblo alguna señal de su verdadero carácter. Casi impacientemente esperaba oír al Salvador declarar su misión, pero Jesús no pronunció una palabra ni dio señal alguna. No respondió al anuncio que hiciera el Bautista acerca de él, sino que se mezcló con los discípulos de Juan sin dar evidencia externa de su obra especial, ni tomar medidas que lo pusiesen en evidencia. Al día siguiente, Juan vio venir a Jesús con la luz de la gloria de Dios.
Descansando sobre él, el profeta extendió las manos diciendo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es del que dije: Tras mí viene un varón, el cual es antes de mí, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma, y reposó sobre él, y yo no le conocía, mas el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: Sobre quien vieres descender el Espíritu y que reposa sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. ¿Era este el Cristo? Con reverencia y asombro, el pueblo miró a aquel que acababa de ser declarado Hijo de Dios. Todos habían sido profundamente conmovidos por las palabras de Juan. Les había hablado en el nombre de Dios, le habían escuchado día tras día mientras reprendía sus pecados, y diariamente se habían fortalecido en ellos la convicción de que era enviado del cielo. Pero, ¿quién era este mayor que Juan el Bautista? En su porte e indumentaria, nada indicaba que fuese de alta jerarquía. Aparentemente era un personaje sencillo, vestido como ellos, con la humilde vestimenta de los pobres. Había entre la multitud algunos de los que, en ocasión del bautismo de Cristo, habían contemplado la gloria divina y oído la voz de Dios, pero desde entonces el aspecto del Salvador había cambiado mucho. En ocasión de su bautismo, habían visto su rostro transfigurado por la luz del cielo. Ahora pálido, cansado y demacrado, fue reconocido únicamente por el profeta Juan. Continuaremos. El deseado de todas las gentes.